Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Buenos días, maestro. Buen día. Buenos días, maestro. Buenos días, buenos días. Les doy la bienvenida a les doy la más cordial bienvenida a su materia de habilidades digitales. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar trabajando. Vamos a concluir con este bloque de la herramienta de Google Sheets. Y bueno, por aquí en ausencia del profesor Arturo, pues vamos a darle continuidad al tema. Antes de iniciar, antes de conocer qué vamos a trabajar, me gustaría escuchar algunos de ustedes que hayan estado presentes en las dos sesiones anteriores y me platicaron un poquito qué fue lo que vieron, lo que realizaron para partir de ese punto y tratar de integrar las actividades del día de hoy en la práctica de lo que han estado realizando ustedes en las sesiones pasadas. Y dice yo levantando la manita. Si hay alguien que haya dos sesiones. Marco, buenos días, Marco. Sí, maestro, buen día a todos. Estábamos viendo con el profesor las hojas de cálculo. Eso es lo que nos estaba enseñando, cómo hacer inventarios y varias cosas. Las dos sesiones que nos dio él fue lo que vimos, maestro. Gracias. Ok, muchas gracias, Marco. Carolina. Hola, buen día, profesor. Buenos días. Estábamos viendo algunas fórmulas y funciones. En eso nos quedamos. Fórmulas y funciones. Muy bien, gracias, Carolina. ¿Alguien más? Bueno, entonces quiero pensar que trabajaron con gráficos, con algunas tablas, con funciones básicas, con funciones un poquito avanzadas para el manejo de datos. Entonces sí estamos en el mismo canal para poder continuar con el cierre de este bloque. De cualquier manera, si tienen alguna duda, por mínima que sea, levanten la manita y sin problema la atendemos, ya que, bueno, esta herramienta de Google Sheets, si bien es muy útil y muy práctica de utilizar, siempre nos va a servir, nos va a ayudar, y realmente fueron creadas para el manejo de grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos, y del mismo modo poder realizar justamente lo que vamos a ver hoy, que son resultados específicos una vez integrados los datos, una vez integradas las hojas dentro de Google Sheets, podamos realizar propiamente lo que nosotros necesitamos visualizar, ya sea para nosotros o para nuestro público en general, nuestros eh, visores, ¿ok? Entonces, pues el día de hoy vamos a concluir este bloque de Google Sheets, el cual han venido trabajando o hemos venido trabajando en estas dos sesiones y esta que es la última. Y bueno, el día de hoy específicamente vamos a trabajar con las tablas y gráficos dinámicos. Las tablas ya las habían realizado y si no, no se preocupen, es algo muy sencillo de realizar. Y conoceremos o empezaremos a conocer el apartado de los macros, de ya ver un poquito de, de qué son, cómo funcionan estos macros, para qué nos servirían ya dentro de problemas reales. Cuando trabajamos ya con grandes cantidades de datos, es, eh, es imprescindible saber qué queremos obtener de manera específica y cómo lo queremos obtener. A veces estos macros nos van a
ahorrar mucho tiempo, nos van a ahorrar muchos clics cuando personalicemos, ya sea de manera gráfica o cuando querramos grabar de manera específica algunas fórmulas o algunas funciones dentro de Google Sheets. Entonces, son temas que pueden sonar un poquito complicados, sin embargo, no son nada complicados cuando los llevamos a la práctica. Siempre la parte teórica es la que a veces nos cuesta un poquito más de trabajo comprender, entender, pero sí que en la práctica se despejan esas dudas de manera muy rápida y sencilla. Entonces, iniciando con pues las tablas dinámicas. Para empezar, bueno, ya sabemos que las tablas pues se componen de las celdas, de las filas y de las columnas, y mediante ellas pues vamos a poder ordenar a través de orden ascendente, descendente, vamos a poder resumir, vamos a poder analizar, vamos a poder reordenar, vamos a poder consolidar y vamos a poder filtrar toda la información que se encuentra dentro de nuestras hojas de cálculo de Google Sheets. ¿Esto para qué? Justamente para ir modificando la forma en la cual vamos a visualizar la información que tenemos dentro de estas tablas. Al añadir la frase dinámicas, es que, bueno, van a estar cambiando, se van a estar modificando en base a nuestras necesidades y en base a cómo queremos obtener esos resultados de estos elementos de las hojas de cálculo. Por eso es que llevan el nombre de tablas dinámicas. Raquel, tienes la mano levantada. Raquel, si levantaste la manita, ¿fue por error? ¿O tienes tu micrófono apagado? Creo que fue por error. Muy bien. Bueno, entonces les comentaba, las tablas dinámicas, justamente esa es su función, ir modificándose dinámicamente en base a nuestras necesidades con los datos que queremos obtener específicamente de nuestras hojas de cálculo de Google Sheets y poder visualizarlas de una manera más digerible, de una manera más sencilla, de una manera más práctica, para no ver el montón de información dentro de Google Sheets. ¿Ok? Las tablas dinámicas, a su vez, pueden o no trabajar con gráficos dinámicos. El apartado de gráficos, si no mal recuerdo, lo vieron en la sesión número 1 o en la sesión del bloque anterior, la cual, bueno, los gráficos nos van a mostrar propiamente nuestros datos de una manera gráfica, dependiendo del tipo de gráficos, ya sean gráficos circulares, ya sean gráficos de barra, ya sean gráficos de línea. ¿Sí? Entonces, digamos, este tema de las tablas dinámicas, gráficos dinámicos, queda al último porque pues ya no nos vamos a regresar tanto a una tabla se conforma de bla, 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 porque eso ya lo conocen ustedes. Un gráfico se puede modificar de esta bla, 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 porque eso ya lo vieron ustedes, ya saben que son los gráficos, ya saben que es un eje X, un eje Y, que se muestra dentro de estos gráficos, para que ahora puedan manipularlos de una manera más sencilla y trabajen en conjunto con las tablas dinámicas. Esto quiere decir que cuando se modifique alguna información de nuestra tabla, se va a ver reflejada de manera automática en nuestro gráfico, para poder tener justamente este dinamismo con la información que nosotros estamos trabajando. Entonces, a partir de las tablas dinámicas, es como se crean los gráficos dinámicos que van a ir cambiando en base a las necesidades que nosotros vayamos teniendo dentro de nuestras hojas de cálculo. El editor de los gráficos es muy parecido al de los gráficos normales, donde ustedes podían modificar el color de las barras, el color de cada parte del pastelito, y vamos a tener un apartado nuevo, que es cómo queremos que se muestre esta información que va a ser dinámica, que va a estar cambiando dentro de los gráficos. Les vuelvo a hacer el comentario.
La parte teórica tal vez ahorita son un poco, se confundan un poquito porque están viendo que son gráficos, pero están viendo el contenido y están viendo la personalización. No se preocupen, no es nada complicado ahorita que lo lleven a la práctica y es muy fácil de distinguir la edición del gráfico de manera visual o la edición del gráfico con los datos. Ahorita en la parte podemos ir trabajando para que noten cada uno de esos cambios dentro de estas tablas dinámicas con ayuda de los gráficos dinámicos. Muy bien. Y por último vamos a ver los macros. Los macros de cierta manera ya conllevan o ya tienen un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son aquellos que a través de instrucciones pues van a entregar un resultado. Entonces, como pueden ver en la presentación, dice, bueno, los macros se escriben en un lenguaje de computadora, un lenguaje de programación, perdón, registran una secuencia de datos, justamente trabajan a través de un orden de, de pasos que nosotros vamos a especificar. Y bueno, son instrucciones que nosotros vamos a ejecutar en base a nuestras necesidades, reducen el tiempo de trabajo, como se los había comentado hace un momento, y bueno, activa el editor para desarrolladores. Muchos de ustedes o muchos de nosotros, porque me incluyo, cuando escuchamos la palabra programación, te daba como pánico escénico, como miedo. Sin embargo, pues la tecnología ha avanzado tanto que bueno, eh, ya no es lo mismo programar en los tiempos de ahora que en los tiempos de antes. Antes programar era ver una línea infinita de comandos, etcétera. Ahora, en este caso, en Google Sheets, los macros van a registrar una serie de pasos que nosotros vamos a ir haciendo secuencialmente para ejecutarlos cuando sea nuestra necesidad. Es muy sencillo el ejercicio o las prácticas que vamos a hacer hoy en cuanto a los macros, pero es indispensable que los empiecen a conocer porque se pueden trabajar con macros simplemente de diseño de una tabla, se puede trabajar con macros de fórmulas, se puede trabajar con macros de hojas, es inmenso este tema de los macros. Sin embargo, en una práctica introductoria vamos a realizar ahí 2, 3 ejercicios de macros para que entiendan qué son, cómo funcionan, cómo se graban y cómo se ejecutan cuando nosotros los queremos utilizar. Muy bien. Entonces, estos macros son herramientas, son extensiones que Google Sheet incluye en una actualización donde empiezan a trabajar justamente con esta parte de programación. Como pueden ver en la presentación están los macros y debajo aparece AppScript, que es un lenguaje de programación de Google, en el cual, bueno, pues van a tener esta serie de instrucciones que ustedes pueden grabar, que ustedes pueden aplicar, que ustedes pueden administrar dentro de Google Sheets. Muy bien. Estos macros, como les decías, deben primero de especificar, o más bien ustedes deben de saber primero qué es exactamente lo que requieren introducir en una macro, para después realizar propiamente ese procedimiento, irlo grabando y que quede guardado o almacenado, para que cuando nosotros querramos ejecutar ese macro en un determinado espacio de datos, en un determinado espacio de rangos, de celdas o de filas, únicamente vayan al apartado de extensiones, macros, clic y se aplique todo eso que ustedes habían realizado anteriormente. Les vuelvo a repetir, puede sonar un poquito complicado, sin embargo, no me gustaría que cuando lleguemos a ese apartado, porque no lo entiendan, o se salgan de la sesión o no pregunten sus dudas. Cualquier duda, por mínima que sea, pregúntenla para ir paso a paso realizando los ejercicios. Muy bien. Y entonces, esos son
los dos temas que veníamos el día de hoy, trabajando con tablas dinámicas, con gráficos dinámicos y con los macros. Estas tablas dinámicas, estos gráficos dinámicos, como les mencionaba, son los que nos van a ayudar a trabajar con grandes cantidades de información para poder obtener los resultados requeridos para nosotros o para nuestro público espectador. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, sugerencia, comentario, en lo que reviso un poquito el chat. Si también quiero un comentario. La diferencia entre fórmula y función. Tablas dinámicas, podemos reforzar, claro, sí, vamos a practicar con los ejercicios. Internet no está funcionando muy bien en mi computadora. No te preocupes, Magdalena. La clase de todos nos queda grabada por si tuviste alguna duda de que realizamos. Sin embargo, fue únicamente la introducción, fue la presentación de los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Y pues viene lo interesante. Ustedes tenían, esta es pregunta para ustedes, perdón. ¿Tenían algún archivo con el que estaban trabajando, alguna plantilla donde estuvieron realizando estos ejercicios o iban primero creando uno por uno para que entendieran cómo se realizaba la función? Marco, Blanca, Carolina, por ahí. ¿Les compartieron alguna plantilla? Perdón, sí, déjenme ver si se la puedo compartir. Ok. A ver, voy a compartirles por aquí. Ok, creo que ya están viendo mi plantilla, ¿verdad? Sí. Miren, de manera general, pues estas plantillas que utilizamos, lo único que hacemos es trabajar dentro de ellas, es información de muchos datos, de muchos tipos de datos, como esta que están viendo. La mía es de una inmobiliaria que en total contiene 2.759 registros. Y de esos 2.759, pues está dividido por ID de operación, por la fecha de alta, la fecha de operación, provincia, tipo de inmueble, superficies, operaciones, costos, montos, beneficios, ganancias, vendedor y calificaciones. ¿Es algo similar a la que tenían ustedes o con la que estaban trabajando ustedes? Sí, es similar, profesor. Es que la que tengo, la que me guardo está como incompleta. De todas maneras, ya se la envié. Ok, no se preocupen. Miren, si no les comparto esta
esta plantilla para que igual vayan, no vayan a perder el hilo entre una información y otra información y los pasos y después se me pierdan por ahí en la práctica. Mejor les comparto esta de por aquí y pues para que puedan ir realizando ejercicio con ejercicio, ¿vale? Y Flor dice que sí, que eran, pero eran menos. Muy bien. A ver, aquí compartieron uno, copias de datos. Ah, ok. Sí, era una de nombre, género, nivel de clases, estado, especialidad y actividad, ¿no? Actividad extracurricular. Ok. Ahí en el chat ya les dejé el link para la práctica. Solamente un favor. Cuando ingresen a este archivo, ¿ya saben ustedes crear copias o, o lo realizamos? Necesito que cada uno de ustedes se cree una copia. ¿Para qué? Para que no vean la modificación que van realizando otros de sus compañeros. Entonces, por favor, cada quien créese una copia para que lo que vayan trabajando ustedes se vaya viendo nada más de manera individual. Las copias se crean de la siguiente manera, si es que todavía no saben cómo se crean las copias, van a dar clic en el menú de archivo, en la parte superior izquierda, y después van a encontrar la opción que dice crear una copia. ¿Ok? Repito, menú archivo, crear una copia. Cuando le den clic en crear una copia, cambien este nombre. Pueden ponerle, no sé, práctica 9am guión bajo y su nombre. O cualquier, o nada más su nombre o ejercicio de Excel, lo que ustedes quieran ponerle, pero todos, por favor, créense su copia, cambian el nombre. Estos de aquí los dejan así, sin marcar las casillas, y le van a dar clic en crear una copia. Cuando le den clic, se les debe de abrir automáticamente otra con el nombre que ustedes asignaron. Yo ya no la voy a crear porque yo ya tengo la mía propiamente para trabajar. Pero créenla ustedes, por favor. Y déjenme aquí tengo a Salvador, Araceli, a Shirley, a Arturo, a Santiago, a Sael, a Blanca. Sí, por favor, creen su copia y cierran la original. Le dan clic en cerrar en la original. No sé si me expliqué bien. Muy bien, muy bien. Entonces, unos minutitos, a ver, para que todos tengan su copia, ya estén dentro de su copia. Y poder quitar los permisos para que no puedan modificar nosotros. Ok, ya nada más me falta Santiago, Jesús Antonio, María Magdalena. Y ya que la creen, cierran la original para que ya no, aquí Graciela, Marco Antonio, ya que hayan creado su copia, cierran la original. Ok, ya Arturo listo, Santiago ya está. Tengo por aquí todavía a Jesús Antonio, todavía no sé si, o ya creó su copia, cuando la copien, cierran la original. A Llama Génesis, también tengo a Daniela y a Marco. En cuanto la tengan su copia, cierran la original, por favor, para que ya no me aparezcan aquí. Y bueno, la mayoría creo que ya la tienen.
Jesús, tienes la... Buenos días, profesor y compañero. Yo creé la copia. Ajá. No sé si me podría corroborar, como me estaba llamando. Sí, nada más cierra la otra pestaña, la original. Cuando Pero creaste yo tu cerré copia... la original. Yo cerré la original. A ver, permíteme, déjame actualizar, tal vez ya Y era por eso. Ok, entonces ya cada quien está en su copia creada de manera original. Sale, vale. Bueno, como pueden ver, esta plantilla, este archivo, tiene demasiados datos dentro. A ver, por aquí creo que... Cristian, nada más crea tu copia, por favor, y cierras la original para que no se afecte el trabajo de los demás. Muy bien. Ya compartí el link de nuevo en el chat. Sí, dime, Cristian, tienes la manita levantada. Nada, solo quería que me compartiera el link porque tenía abierto, digamos, la reunión de esta clase en el teléfono y apenas abrí mi computadora y Ok. no me aparecía el link. Sí, no te preocupes, ya lo compartí otra vez ahí en el chat. Va, gracias. Ok. Muy bien, entonces, pues como pueden ver son demasiados datos, están divididos por categoría, por aquí ya yo tengo algunos formatos funcionales, tengo por aquí algunas fórmulas aplicadas, etcétera. Lo que ahorita nos interesa es, bueno, analizar toda esta información y definir cómo quisiéramos organizarla o cómo ver específicamente cierta información. Justamente pues de eso se trata la sesión del día de hoy, que es analizar estas grandes cantidades de información y obtener como resultado datos específicos o datos que nosotros deseamos visualizar dentro de Google Sheets. Muy bien. Ya que estamos dentro de nuestra hoja, pues lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla dinámica. Si ustedes recuerdan, bueno, las tablas dinámicas parten del menú de insertar y tienen pues el apartado de tabla dinámica. Clic en el menú de insertar y tabla dinámica. Cuando yo creo una tabla dinámica, me va a preguntar dónde quiero insertar esta tabla. Siempre lo más ideal, o para que no se confunda, para que no modifiquen información de manera errónea o ya tengan demasiado contenido dentro de esa hoja de Google Sheets, lo más ideal es insertarla en una nueva hoja. Entonces, de manera predefinida, Sheets abarca todo el rango de todos mis datos, que empiezan en la celda A1 y finalizan en la celda M2759. Entonces, todo lo que se encuentra dentro de esa hoja de cálculo, de manera automática, Sheet la selecciona y pues vamos a insertar en una nueva hoja. Vamos a dar clic en crear. Mario, tienes la mano levantada. Profe, una disculpa. ¿Me podía volver a compartir el link? Es que también acabo de prender mi computadora, perdone. Sí, no te preocupes, Mario. Nada más no se les olvide, por favor, crear su copia y cerrar la original para que Sí, no vayan a profe, afectar gracias. a otros. Sí, sin problema.
¿Vale? Ya todos estamos aquí. Menú insertar, tabla dinámica. Muy bien. Como pueden ver ustedes en su nueva hoja, se ha nombrado tabla dinámica aparte de la hoja 1. Siguen teniendo sus datos y en la otra hoja tienen su tabla dinámica. Esta tabla dinámica, como pueden ver, para empezar, tiene 3 colores diferentes para que puedan empezar a indagar dentro de ella. En la parte superior, que está como con un color que es como moradito, gris oscuro, tienen el apartado de columnas. En el apartado de filas es un color gris claro y en el campo de valores está en blanco. Esta ya es una tabla dinámica, ya funciona. Está esperando únicamente que nosotros definamos qué es lo que queremos ver dentro de esa tabla dinámica. ¿Ok? Ahora, cuando se creó esa tabla dinámica en el apartado derecho de su hoja de cálculo de sheets, tienen justamente estos dos menús que dice editor de la tabla dinámica. En este editor de la tabla dinámica tenemos para empezar, como en los gráficos, como cuando insertábamos un tipo de propiamente de gráficos, sugerencias de Google Sheets. ¿Por qué? Porque Google Sheets ya analizó, ya vio todos los datos y nos está dando unas sugerencias de tablas dinámicas que pudieran utilizar o que pudieran ser de beneficio para nosotros. Vamos a darle clic en una de ellas para que veamos cómo de manera automática, a todos yo creo que nos apareció la misma, ¿no? Que decía promedio de costos operativos por cada tipo de inmueble. Desde ahí Google Sheets ya vio qué hay dentro de esa tabla y ya dijo, ah, bueno, yo considero que para el usuario final va a ser muy útil ver cuánto fue que decía, perdón, el promedio de costos operativos para cada tipo de inmueble. Me voy a ir regresando a la hoja para que vayan notando qué es lo que está haciendo su tabla dinámica. Entonces, me está dando los costos de operación de tipo de inmueble. Si ustedes recuerdan, esta plantilla tiene diferentes categorías como lo es el tipo de inmueble y como los costos de operación. Entonces, esos dos de manera automática ya me los está juntando en esta tabla dinámica y ya me está realizando operaciones donde me está sumando los costos de operación de las casas, de los departamentos, de los depósitos, etcétera. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ahora, yo puedo cambiar cada uno de esos elementos de esta tabla dinámica. Digamos que yo no quiero ver los costos operativos. O sea, sí quiero ver el tipo de inmueble, pero no quiero ver los costos operativos. Quiero ver las ganancias. ¿Sí? Recuerden, me voy a estar cambiando entre una y otra. Si se van atorando, van teniendo dudas, por favor no duden en levantar la manita. Quiero hacerlo de la manera más específica para que vean cómo es que funciona. ¿Bien? Entonces, costos operativos, tenemos monto total, beneficios y ganancias. Quiero ver las ganancias en mi tabla dinámica. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? En mi tabla dinámica, como puedo ver en las filas, recuerden que las filas son las que van hacia abajo, tengo aquí mis filas en el editor de tabla dinámica en la parte derecha, están mis filas, mis columnas y mis valores que hay dentro de todo ese rango. Entonces, en valores me está diciendo que están costos operativos. Quedamos que ya no quiero ver los costos, quiero ver ¿qué? Las ganancias.
Lo único que tengo que hacer es eliminar este campo de costos operativos, dándole clic en el de cerrar. Y ahora en valores voy a agregar, clic en agregar, y quedamos que eran las ganancias. ¿Vale? Y ahora cambia totalmente el contenido de esa tabla dinámica. Sigo viendo los tipos de inmueble, pero ahora estoy viendo las ganancias. ¿Vale? De manera predefinida, Google Sheets trata de acomodar la información o trata de realizar las funciones en base a cómo él considera que es lo más adecuado. Sin embargo, también lo puedes modificar. Dentro de valores, ahorita que modificamos el de costos de operación por ganancia, tenemos dos opciones que dice resumir por y mostrar cómo. ¿Vale? Si ustedes le dan clic, van a ver que les aparecen algunas funciones en resumir por y en mostrar cómo predeterminado, porcentaje de la fila, porcentaje de la columna, etcétera. ¿Qué quiero ver aquí? Aquí me está dando la función de la suma. Está sumando todas las ganancias de todas las casas de aquí, de esta información. ¿Sale? Está extrayendo toda esta información de esta hoja de cálculo. ¿Vale? Pero también yo no quiero ver la suma total, tal vez quiero ver el máximo, cuál de los inmuebles fue el que vendió más, o cuál fue el de mayor ganancia, y ya estoy viendo ahí cuál fue el de máximo. ¿Sí? La casa la casa que obtuvo mayor ganancia fueron 466,748. Puedo cambiar este resumen por el mínimo y puedo ver que la casa que obtuvo menos ganancia fue esta de 36,993. Muy bien. Puedo cambiar la función en contar y puedo ver que fueron 385 operaciones de cada casa, 428 de departamento. Ok, vamos con Arturo. Sí, buenos días, profe. Mire, estoy tratando de hacer lo mismo que usted nos está explicando, pero en la parte de donde dice filas y columnas, quiero seleccionar esas opciones, esos campos, pero no me visualiza nada. Nada más tengo justamente en la columna A, dice fila, pero no me muestra ninguna lista, igual que en donde dice columna. Ok, ve al que dice sugerida. ¿Estás viendo mi pantalla? Este que dice aquí sugerida. A ver, déjele un zoom. Ajá. Y dale clic en el primero, el que dice promedio de costos operativos. Bueno. Y ahora sí ya debes de tener datos aquí en tu tabla dinámica. Ok, ya. ¿Vale? Y ahora sí te debe de aparecer el de filas y el de los valores, el de las columnas, etcétera. ¿Cierto? Cierto. Nada más acuérdate que en valores cambiamos el que decía operativos por ganancia. ¿Cómo lo cambiamos? En el apartado de valores le vamos a dar clic en el tachecito. Lo vas a cerrar y después vas a agregar el de ganancia. Clic en agregar y vas a agregar ganancia. Ok, ajá. ¿Vale? Muy bien. Sí. Ahora, estas mismas tablas dinámicas las podemos hacer tan extensas como nosotros querramos. Lo más recomendable, como les mencionaba al inicio de la sesión, es que ustedes ya vayan teniendo en claro qué es lo que quieren extraer de forma definitiva de toda esta hoja de cálculo, de toda esta información. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a trabajar de manera aleatoria con una, con otra y con otra, a veces se nos ocurren tantas ideas
que mezclamos tanta información y ya no visualizamos específicamente lo que queremos ver. Entonces, aguas en ese sentido, en ese apartado, hay que tener en claro qué es lo que queremos realizar, qué es lo que queremos visualizar específicamente. Por decir, cuando trabajábamos con los filtros de todos estos datos, yo decía, a ver, quiero ver únicamente las ventas de Romina de los terrenos. ¿Y qué hacíamos? Ah, bueno, pues nos íbamos a nuestros datos y creábamos un filtro y nos íbamos a vendedor y buscábamos ¿quiénes había dicho? Romina. Y buscábamos a Romina del tipo de inmueble, era casa, etcétera, etcétera. Y de esta manera, como que íbamos filtrando la información, filtrando, etcétera, etcétera. Cuando es mucha información la que tenemos para trabajar, ahora, con ayuda de estas tablas dinámicas, pues vean lo sencillo que es resumir todos esos pasos para ver específicamente lo que queremos ver. Ahora, fíjense, dentro de sugeridas vamos a cambiar ahora la tabla dinámica. La habíamos dado en la primera que decía promedio. Vamos a la segunda que dice suma de monto total de operación para cada vendedor. Vean, o sea, les vuelvo a repetir, de manera ya como predefinida, como automática, Sheets ya hizo un análisis de todos los datos y dijo, bueno, yo creo que esto es lo más representativo, esto le puede servir a mi usuario final y se lo voy a recomendar. Entonces, vamos a la segunda, la que dice suma de monto total, operación para cada vendedor. ¿Vale? Y vean cómo cambia ya de manera automática nuestra tabla dinámica. Esa es su función de la tabla dinámica, está teniendo los cambios conforme nosotros los vamos requiriendo, se los vamos solicitando. Ahora tenemos en las filas a nuestros vendedores, que si yo me regreso a mi hoja 1, vean aquí, tengo 1000 vendedores, simplemente pues los tengo repetidos porque son muchísimos datos en los cuales pues se repite el nombre de los vendedores. Aquí ya de manera predefinida, me filtró a mis 4, me los está mostrando y me está mostrando la suma del monto de todas las operaciones que realizó cada uno de los vendedores. ¿Vamos bien hasta ahí? Voy muy rápido, ¿lo están entendiendo? Voy muy lento, vamos un poquito más complicado, vamos bien, digan ustedes. Vamos bien, profesor, gracias. Sí, vamos bien, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a partir de la sugerencia que nos dio Sheets y vamos a cambiar esta misma tabla dinámica. Yo no quiero ver la suma del monto, yo quiero ver cuántas operaciones realizó cada vendedor. Ah, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, en filas yo quiero seguir viendo a los vendedores, pero ahora no quiero ver el monto total de operaciones. Lo voy a quitar de aquí. ¿Vale? Si se dieron cuenta, hace un momento lo que hice fue darle clic en el botón de agregar de valores y la otra forma es únicamente arrastrar lo que yo quiero ver. En la parte de la orilla tienen ustedes las mismas categorías que tienen en su hoja de cálculo aquí. Tienen ID de operación, fecha, provincia, tipo de inmueble, etcétera, etcétera. Pero aquí lo tienen representado por estas pestañitas. Entonces, lo único que hay que hacer es darle clic y arrastrarla a donde yo quiero verla. Entonces, yo quería ver la operación que me contara más bien las operaciones, ¿no? Entonces, le voy a dar clic y lo voy a arrastrar a los valores. ¿Vale? Y vean, ahora Google Sheets entiende
que no quiero sumar los montos totales. ¿Se dieron cuenta que hace ratito aquí decía suma? Voy a ponerlo otra vez. Había sido la ganancia, ¿no? Valores. Vean, en resumir por, me está dando la suma. ¿Por qué? Porque ya sabe que en esa columna, en esa categoría, son montos de dinero, inversión, etcétera, etcétera. Y lo más ideal o lo que resume Sheets es sumar todos esos datos. Sin embargo, si yo me voy a operación, voy a eliminar esa de valores, me voy a ir a operación y la voy a arrastrar a los valores. En resumir por, ya no me da sumar. ¿Por qué? Porque, me voy a regresar a la hoja 1 para que lo entiendan, porque en la ganancia, como les decía, Google Sheets identifica que hay cantidades de dinero y lo más adecuado, lo más ideal o lo más fácil es sumar todo ese dinero. Pero si ustedes van a operación, no hay números, únicamente hay texto, que es venta, alquiler, venta, alquiler, venta, alquiler. Entonces dice, pues no voy a sumar estos montos, sino voy a contar cuántas veces se repite venta del nombre de Romina. Y me lo va a mostrar aquí. Romina, ¿cuántas veces de venta y renta? ¿Cuántas operaciones realizó? 478. Sí se va entendiendo cómo funcionan las tablas dinámicas, cómo podemos jugar con estos valores. Ahora, eso fue porque está contando. Si yo le doy la suma, no me da nada. ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar. Sí, me va a mostrar 0 porque va a decir es que no tengo que sumar. Si yo lo pienso del lado, digamos, humano, voy a decir sí, porque yo quiero sumar el número de operaciones, pero Google Sheets no lo ve así. Google Sheets suma cantidades, suma números, suma porcentajes. Si yo quiero que me sume las operaciones, pues no es la función de sumar, es la función de contar. Y aquí sí me debe de dar cuántas veces realizó esa operación. Entonces, aquí es importante, como les mencionaba, y soy muy enfático en esa parte, primero definir qué es lo que yo quiero visualizar en mis tablas dinámicas, porque si no soy como claro o si no tengo una mínima idea de lo que quiero ver, voy a estar modificando y no voy a llegar como que a nada de lo que en realidad quiero visualizar. ¿Ok? Siguiente. Vamos ya al último, voy a ir a la última promedio de beneficio. Bueno, estas ya son sugerencias que tiene Google Sheet. Pueden partir de la sugerencia, como lo hicimos en este momento, e ir modificando los valores que ustedes crean que quieren ver, que quieren modificar. ¿Vale? Entonces, vamos a exacta de las sugerencias. Y bueno, voy a ser más específica esta tabla dinámica. Entonces, tengo que Ángeles tuvo 450 operaciones. Me voy a regresar a mi hoja y vean, ahora quiero ver en columna qué tipos de inmuebles son los que realizó cada uno de esos vendedores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo mis filas, mis columnas y mis valores. Si se dan cuenta, en columnas, en mi editor de la tabla dinámica, por aquí, en columnas yo no tengo nada. Simplemente estoy viendo los valores y mis filas. ¿Qué creen que puedo agregar en valores, en columnas, perdón, para ver más específico? Tipo de inmueble, lo voy a arrastrar a columna. ¿Vale? Y vean cómo se hizo más específica la tabla dinámica. Ya sé que Ángeles tuvo 66 operaciones de casa, tuvo 68 operaciones de departamentos, tuvo 73 de depósito, 47 de estacionamiento, de local 66, de oficina 67 y de terreno 63.
que en total fueron 450 operaciones que Ángeles realizó. Puedo ser más específica en mi tabla dinámica. Puedo decir, ok, sí, pero ¿cuáles fueron de venta y cuáles fueron de alquiler? Ok. En filas voy a especificarle que me muestre el tipo de operación. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ya todos están en estos mismos pasos. Jesús, tienes la mitad levantada. O la levantaste por error. Escucha. ¿Buena? Sí, dime. Ok. Profe, me quedé en el paso anterior que estaba hablando de, creo que era tipo de inmueble. Tipo de inmueble. ¿Ya te aparecieron los tipos de inmueble? Déjeme buscar mi tabla. No, usted entró en columna, ¿no? Arrastró tipo inmueble a columna. Tipo de inmueble a columna. Ajá. Ah, tipo Y, inmueble a des- columna. Voy a arrastrar. y después en filas vas a arrastrar operación. En Después filas, voy a dentro de arrastrar. filas. Dentro de filtro. Filas, dentro de Filas. 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 Acá la agregué. ¿Me dijo? Disculpe. Operación. Operaciones. Operación. Sí, me sale, pero déjame ver. En No me sale como la suya. En filas debe de Me estar, sale el a ver, va de nuevo y los que por ahí igual hayan tenido dudas, va de nuevo. En filas debe de estar el apartado de operación y vendedor. Dentro de filas deben de estar esos dos, operación y vendedor. Después, en columnas debe de estar tipo de inmueble y en valores debe de estar operación. Los demás sí están bien, sí a todos les muestra eso. Sí, profe. Dime, Araceli. No, sí, profe, sí, está correcto. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, pues estas tablas dinámicas nos van a mostrar los resultados en base a las necesidades que nosotros querramos. Voy a quitar ahorita el de tipo de operación. Bueno, en su tabla dinámica pueden ustedes ya trabajarla, pueden minimizar, pueden tener únicamente el total de alquiler de casas fueron 120. Así lo pueden ver. El total de alquiler de departamentos fueron 117. El total de alquiler de depósitos fueron 119. El total de alquiler de estacionamiento, etcétera. Bueno, pero ¿quién alquiló cada uno de estos? Bueno, despliegan su menú y ya saben que, bueno, Ángeles rentó 20 casas, 21 departamentos, 17 depósitos, 7 estacionamientos, 28 locales, etcétera. A ver, ahora quiero ver las ventas. Eso fue alquiler, quiero ver ventas. Bueno, Ángeles vendió 46 casas, vendió de 47 departamentos, etcétera. Y de esta manera ustedes pueden partir de algo general a algo muy específico. Dentro del editor de tablas dinámicas, si se dan cuenta, en operación y en tipos de inmuebles, de manera predefinida se muestra palomeada el mostrar totales. ¿Por qué? Porque a Google Sheets se le hace benéfico mostrarte los totales de todas las operaciones. Sin embargo, lo pueden quitar. Esto ya es a consideración de ustedes, como ustedes crean que se ve mejor. A veces, miren, voy a desactivar esta y se quita el total de todas las transacciones de alquiler
y de todas las transacciones de venta. ¿Por qué les comento esto? Porque a veces, al ser tan específico, puedes llegar a confundirte de tú mismo o confundir a la ausencia entre tantos números. Pero si lo sabes explicar de una manera clara, vuelvo a repetirles, si desde un inicio sabes específicamente qué es lo que quieres mostrar, esto no tendría ningún problema. Entonces, en la construcción de la tabla dinámica, debes de tener muy en claro qué es lo que quieres ver, cómo lo quieres ver, para después presentarlo. ¿Vale? Ahora, les comentaba, vamos a quitar el tipo de operación, vamos a eliminarlo, vamos a quedarnos únicamente con el vendedor y sus transacciones, sus participaciones, por así decirlo, se me fue la palabra. Perdón. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Siempre les he dicho, las hojas de cálculo de Excel, Google Sheet nos ayudan a resolver problemas de la vida real, de la vida cotidiana. Si de todo esto yo quisiera saber, a ver, ¿quién fue el mejor vendedor? Porque fue el que tuvo más operaciones. Sin ayuda de las tablas dinámicas es excesivamente tedioso el estar buscando que, a ver, vamos a filtrar a Romina, vamos a filtrar a Arturo y estar apuntando en papel o estar copiando, pegando, etcétera, etcétera. Es muy complicado, es muy tedioso, es mucha pérdida de tiempo y se los digo a título personal porque me llegó todavía de trabajar en esa línea, ¿no? De estar filtrando y sacando casi uno por uno, por categoría, etcétera, etcétera, y es demasiado tedioso. Con estas tablas dinámicas, vean lo fácil, lo sencillo y lo simple que es. Ahora, estas tablas dinámicas, antes de hacer el paso siguiente, justamente cuando tenemos en claro qué queremos ver, nos da la posibilidad y la enorme satisfacción de exportar a detalle qué es lo que estamos viendo ahí. Es decir, en una tabla dinámica, cuando ustedes la crean, cuando ustedes ya saben qué quieren ver, y ustedes hacen doble clic en la tabla dinámica, les va a dar los datos específicos de lo que ustedes quisieron ver. Por decir, yo le di clic en los departamentos de Carlos y entonces estoy viendo a Carlos de tipo inmueble, que fueron sus departamentos, cuál fue la operación, cuántos, estoy viendo únicamente a Carlos en los departamentos. ¿Sí me explico? Voy a cerrarlo de aquí para que lo hagamos otra vez juntos. Digamos, quiero ver todo lo que hizo Ángeles. Si yo le doy doble clic a Ángeles, aquí está. En un clic de todos los valores. Me regreso, ¿eh? Va de nuevo. Tengo Ángeles, Arturo, Carlos, Iván, etc. Quiero ver el total, todo lo que hizo Ángeles, tanto casas, departamentos, etcétera, dónde, cómo y cuándo. Le voy a dar doble clic a la suma total de Ángeles. Y vean, me aparece únicamente los datos de Ángeles, sus calificaciones, qué fue lo que realizó, dónde lo realizó, cuál fue el tipo de inmueble, la fecha. O sea, ya me muestra a detalle únicamente lo de quién, lo de Ángeles. Entonces, de esa manera, en esta tabla dinámica, yo puedo ver como que quién obtuvo el mayor número de participación. Pero yo quiero ver específicamente ahora qué fue lo que hizo Romina. No, 437. Carlos. ¿Por qué Carlos tuvo 437? A ver, vamos a ver. Le voy a dar doble clic y únicamente me va a mostrar toda la información de Carlos.
¿Sí? Vean, el vendedor siempre fue Carlos. Aquí está mi vendedor. Carlos. Y me está mostrando todos los datos de Carlos que yo solicité desde aquí. ¿Qué creen que tendrían que hacer ustedes para obtener esto de aquí sin esto de aquí? ¿Qué creen que tendrían que hacer? ¿Quién me dice? ¿No? ¿Nadie? Es como complicado empezar a pensar, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para obtener toda esta información a partir de aquí? A ver, Araceli. Profe, no sé, nos tendremos que regresar a la otra clase, lo de filtrar. Así es. Bueno, esa es una Filtrar, de ellas, filtrar. bueno, filtrar, ¿verdad? Lo que hizo ese vendedor. Ajá. Pues no se me ocurre que es eso, ¿verdad? Podría ser, sin tener la tabla dinámica. Ok, filtrar. Carolina. Sí, de hecho iba a decir lo mismo, aparte de copiar y pegar en otro lado, por si lo que yo entiendo es que en cada hoja va un vendedor, ¿no? Entonces hay que copiar, pegar, aparte de lo que yo Exactamente. Bueno, esa sería mi interpretación. Si yo quiero ver todo lo que hizo Iván, híjole, pues si no tuviera la tabla dinámica, pues tuviera que venir aquí, estar en mis filtros, buscar a uno por uno, ¿no? Primero Ángeles, a ver, aquí está Ángeles. Ya tengo toda la información de Ángeles, ahora la voy a copiar. Tengo que crear una nueva hoja que le voy a poner vendedor Ángeles. Ok, ya lo tengo, le voy a dar clic en pegar. Ok, ya tengo Ángeles. Después me tengo que regresar aquí, tengo que hacer el filtro, tengo que quitar Ángeles, Arturo, tengo que aceptar, tengo que volver a seleccionar todo, a copiar, crear otra hoja, volver a pegar. O sea, es demasiado trabajo. Y luego imagínense que ya tenemos Ángeles. Es más, miren, me voy a regresar aquí a los datos de Ángeles. ¿Sí? Ya tengo aquí Ángeles. Ahora quiero ver nada más los datos de estacionamiento. Ok, sale, ya tengo aquí Ángeles. Digamos que yo saqué Ángeles desde esta hoja. De aquí la copié y me lo llevé aquí a Ángeles. Ahora, quiero ver estacionamiento. Bueno, tengo que filtrar, tengo que poner únicamente, ¿era qué? Que ya se me olvidó. Estacionamiento, ok. Estacionamiento. Ya lo tengo que seleccionar, tengo que copiar, luego tengo que poner Ángeles, estacionamiento, etcétera. ¿Sí me explico? Con ayuda de las tablas dinámicas, si me dicen, quiero ver, sí, de Ángeles, pero quiero ver nada más únicamente, de Ángeles, ¿qué eran? Estacionamiento, ¿verdad? Ok. Ángeles, estacionamiento, doble clic. Y ya tengo únicamente los datos específicos de Ángeles del tipo de estacionamiento. Así de simple y de sencillo. ¿Sale? Entonces, con ayuda de estas tablas dinámicas, pues como pueden ver, el potencial es el que ustedes determinen. Estos son ejemplos como básicos, como de lo que pueden hacer con estas tablas dinámicas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, sugerencia, comentario? todo bien. Muy bien, todo bien, quedó claro lo de las tablas dinámicas. Sí, profe, gracias. Sí, Todo profesor. bien. Muy bien, Gracias. ahora,
Vamos a... Por aquí no sé por dónde empezar para no confundirnos tanto. Bueno, ya sé. Digamos que ya tengo especificado qué vendió cada uno de, bueno, cuál fue la operación de cada uno de ellos, de toda la inmobiliaria. Ok, me parece bien. Ya, esto ya no lo voy a modificar. Por eso les digo, primero hay que tener bien en claro qué es lo que se va a hacer para no estar modificando y afectar todo el trabajo que ya se realizó. Digamos, esta ya no se va a modificar, ¿eh? Si se nos ocurre otra cosa después, ya no la vamos a mover. Ya tenemos bien definido lo que fue mostrar, lo que hicieron cada uno de los vendedores por cada uno del tipo de inmueble. Ya, digamos que ya lo tengo bien definido. Yo sé que ya no se va a modificar. ¿Qué podemos hacer? Ok. Es más fácil mostrar la información mediante un gráfico que mediante la tabla. Las tablas dinámicas nos van a ayudar a mostrar de manera específica y hasta detalle que queremos ver. Sin embargo, los gráficos pues nos van a ayudar todavía más a hacerlo más simple, a hacer más sencillo el cómo se van a mostrar, o cómo se va a mostrar nuestra información. Y entonces, les voy a repetir, ya tengo mi tabla dinámica, ya no voy a mover nada y me voy a ir a insertar mi gráfico. ¿Vale? En este gráfico yo estoy viendo a cada uno de los vendedores modificado o dividido por cada uno de los inmuebles que tuvo, del cual tuvo participación. ¿Vale? Podemos cambiar los tipos de gráficos. Les digo, esto ya lo vieron ustedes en sesiones anteriores. Podemos hacerlos circulares, podemos hacerlos de estos tipos de pastelito, podemos hacerlos de así, vamos a dejarlo así, ¿no? Y lo vamos a dejar. Voy a hacerlo más pequeñito, lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? A esa tabla dinámica ya no le voy a mover nada, que les digo, hay que saber desde un inicio qué queremos ver, cómo lo queremos presentar, para no estar modificando y volver a tener que realizar todo el proceso. Voy a ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo todavía de ver los macros, pero quiero por lo menos llegar a que puedan realizar una presentación de muchos gráficos o de muchos datos en una sola. Por ahí vi que alguien tiene la mano levantada, ¿no va? Bien. Voy a crear otra tabla dinámica. Voy a borrar esta de Ángeles porque fue la que me costó no sé cuánto tiempo y que ni estaba tan. Ok, aquí estamos. Ahora, a partir de aquí, otra vez me voy a ir a insertar, voy a mi tabla dinámica. Va a ser en una hoja existente. Mi hoja existente es esta de aquí. Y quiero situar mi tabla dinámica en esta celda. Voy a dar a aceptar. Y ya me dice hoja existente, que es la otra donde tengo mi tabla dinámica. Y le voy a dar clic en crear. ¿Vale? Tengo dos tablas dinámicas dentro de una. Vamos a ver, ¿qué nos sugiere? Promedio de costos, sumas de montos, no. Ahora, yo puedo partir desde cero. No siempre tengo que hacer caso a las sugerencias de Google, porque a veces no me muestra lo que yo quiero ver, como en este caso. ¿Qué quiero ver yo? Yo quiero ver por ciudad qué vendió cada vendedor. ¿Vale? Entonces, en filas, ¿qué voy a ver? En filas voy a poner a mis provincias, que aquí están, Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla. Y en los valores, voy a ver el tipo de inmueble. ¿Vale? En Cádiz, ya fueran casas, estacionamientos, terrenos, lo que sea, fueron 694. A ver, entonces ahora en columnas, yo quiero ver cuáles fueron los inmuebles. Otra vez, tipo de inmueble. ¿Vale? Ya sé que en Cádiz
Fueron 93 cajas, fueron 102 departamentos, fueron 84 depósitos, 95, etcétera, etcétera. Entonces, ahora no estoy haciendo un análisis de los vendedores, estoy haciendo un análisis de las ciudades. ¿Dónde se vendió qué? ¿O dónde se rentó qué? ¿Sí me explicó? Santiago, dime. Profe, me perdí ahí cómo copió la tabla dinámica y la pegó dentro de la otra. ¿Me podría Ok, repetir eso? sale. Vamos de nuevo para los que tuvieron dudas. Vamos a quitar. Todo esto de aquí, ¿vale? Entonces, voy a mi hoja original, insertar tabla dinámica, ¿vale? En tabla dinámica no quiero una hoja nueva porque si, es como les digo, a consideración personal, si lo quieren dividir una hoja por tabla, no hay ningún problema. Pero en este caso, yo no le veo mucho sentido en crear hojas porque el análisis va a ser, ahorita les voy a explicar cómo va a quedar. Entonces, yo lo quiero hacer en una hoja existente. Al dar clic en hoja existente, me va a decir, ok, ¿cuál hoja? ¿Sí? Aquí está. Entonces, le voy a dar clic aquí, donde dice seleccionar rango de datos. Le voy a dar clic. Y me voy a mover a mi otra hoja donde tengo mi primer tabla. Y voy a seleccionar cualquier cualquier espacio donde no tenga nada, pero traten de que no queden como muy juntas para que sepan, para que tengan bien diferenciada cuál es una de otra. Ahí está, aquí la quiero. Voy a dar clic en aceptar y me va a decir, ok, tu nueva tabla dinámica se va a crear en la hoja existente que se llama tabla dinámica en la celda B17. No se los explico así porque es un poco más tedioso, pero ahí está, se va a crear en este cuadrito, crear. Listo, ya está esperando los datos. Quedamos que en filas más bien, quedamos que no iba a hacer caso de las sugerencias de Sheets que me aparecen, sino voy a crearla de cero de como yo quiero empezar a mostrar los datos. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Antes de hacer sus tablas dinámicas, tal vez en una hojita apunten qué es lo que quieren ver de forma específica. Quiero ver las ciudades, de qué se vendió, de quién lo vendió, etcétera, etcétera, para que cuando estén en este punto ya nada más tengan su guía y vayan jalando lo que ustedes necesitan. Entonces, quedamos que en las filas iba a estar la provincia, voy a seleccionar provincia y lo voy a arrastrar. Aquí está, ¿vale? Quedamos que en las columnas íbamos o queríamos ver los tipos de inmueble. Y en los valores, lo mismo, los tipos de inmueble. ¿Para qué? Para ver en columnas cuáles fueron los inmuebles que se vendieron en las filas en cada ciudad, o bueno, en cada provincia. ¿Vale? Aquí, fíjense, aquí sí me sirven las sumas totales. O bueno, yo considero que sí me sirven las sumas totales. ¿Por qué? Porque estoy viendo el total de Cádiz, que fueron 694, que el total de Córdoba, que fueron 681, y en las columnas estoy viendo la división de cada uno de esos valores. ¿Vale? La que no me sirve mucho es como que está de por aquí, porque pues, estos totales no los quiero ver. Entonces, en tipo de inmueble, lo que es total, ahí, no. Era en provincia. ¿Vale? Únicamente lo voy a dejar así. Sé que en Cádiz, en total, tengo 694, en Córdoba esto, etc. Ahora bien, este gráfico yo ya lo había pensado y así lo quiero dejar. Insertar, gráfico. Y ahora tengo un análisis en un gráfico ya no de vendedores, sino de inmuebles por ciudad.
¿sí? En este apartado es donde van a poder cambiar ustedes ya el gráfico, pero por el momento esto no lo vamos a tocar porque si no, no nos va a dar tiempo. Lo de la personalización de los gráficos creo que ya lo debieron de haber visto con anterioridad. Entonces, por aquí, pues voy a dejar este de aquí. Cádiz, Córdoba, Caminantes. Listo. Pueden crear las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos que ustedes consideren. Sin embargo, aquí, ahorita lo voy a dejar así, porque si no, no nos va a dar tiempo ver rápido. Tengo dos. Ahora, ¿cómo puedo ver o cómo puedo cambiar los datos de este gráfico sin estar modificando mi tabla dinámica? ¿Qué más? Bueno, para eso vamos a crear filtros de control. Estos filtros de control van a partir de lo que yo quiera ver. Este filtro de control, lo que yo quiero es que me muestre ¿Vieron qué sucedió? En este gráfico, en el primero. Ahí vieron qué sucedió. Ahí ven qué está pasando tanto en la tabla como en el gráfico. ¿Sí? Araceli, te escucho. Pregunta, profe, ¿cómo le dice, o sea, eso que está haciendo ahorita, cómo la instrucción de en cuál gráfica esté modificando? Ok. Estos filtros de control son los que nos van a ayudar en un dashboard a modificar estos gráficos. Fíjense de aquí, voy a llevar esto acá. Ok. Están. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más bien, cómo se ve mejor la representación de los datos de
esta manera, ir filtrando, ir explicando, o únicamente agregar los gráficos e ir modificando qué es lo que queremos ver en cada uno de ellos. Estaba en este de aquí. Y vean, por eso les decía que hay que tener un poquito de cuidado en la organización, porque cuando trabajamos con muchos gráficos, esto es lo que sucede. Pero bueno, aquí, si yo seleccionaba únicamente a ángeles, en el gráfico, como es un gráfico dinámico que parte de una tabla dinámica, todo lo que yo filtre, lo que está haciendo este botoncito, es filtrar la información que se encuentra ¿dónde? En la tabla dinámica donde yo le asigné este control dinámico. Como se cambian los valores, de manera automática se cambia el gráfico. ¿Me explico bien hasta ahí? ¿Sí o sí? Los escucho. Ok, bueno, dando contestación a su compañera Araceli. Fíjense, ¿por qué les recomiendo llevarnos estos gráficos a otra hoja, como lo hice hace un momento, para únicamente ver los menús y qué es lo que yo quiero cambiar en estos gráficos? Y no se vea todo este envoltorio de aquí con las tablas dinámicas, con los gráficos, con los botones, o bien todo lo pueden hacer en una hoja de cálculo, simplemente acomodando la información. Si se dan cuenta, hasta acá tengo mi tabla. ¿Por qué? Por si yo quiero ir explicando a detalle cada uno de estos datos. ¿Me explico? Y tal vez si yo me muevo dentro de mi hoja dinámica, lo puedo mostrar únicamente de manera gráfica. Ahora, ¿cómo se insertan estos botones de filtro? Voy a seleccionar mi tabla dinámica, me voy a ir a datos y está agregar un control de filtro. Este control de filtro es el que me va justamente a controlar lo que yo quiero visualizar. ¿Qué es lo que yo quería ver? En este caso era al vendedor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Tengo ahí Ángeles, tengo Arturo, tengo a Iván, o tengo a todos. En este caso, este control de filtro debe modificar únicamente a los vendedores. Si yo agrego en mi otra tabla dinámica, que es esta de aquí, otra vez el menú de datos, otra vez agregar un control de filtro, y ahora quiero ver las provincias, ¿cierto? Quiero ver a Cádiz y veo que en Cádiz esto fue lo que pasó. Y yo veo, perdón, déjenme muevo este botoncito para acá. Ahí está. Algo así. ¿Sí? Tal vez de manera representativa yo veo que este pues va a afectar a esta y este pues va a afectar a esta. O pueden ponerlo uno arriba del otro, como ustedes lo deseen. Y ahora sí, este de aquí, quiero ver ahora a Córdoba. ¿Vale? Quiero cambiar esta leyenda. Esto ya lo van a hacer en sus tipos de gráfico.
de aquí, no quiero ver provincia, aquí quiero ver. Así. Esta la quiero así. ¿Ok? Tal vez en este de aquí de columnas lo quiero y debe de ser numérica. Ahí está. Tampoco. Quiero una como de colores. Esta de aquí. Esta de color. Un poco más. ¿Cuál era? ¿Está listo? Sí. Ahí está. Vamos a dejar eso. Bien, digo, lo que modifiqué ahorita ya fueron los gráficos, ya no fue nada de la tabla dinámica, sino cómo quería que se vieran los gráficos, que eso lo vieron en sesiones anteriores. Ahora quiero ver a Málaga. ¿Sí? Sé que en Málaga fueron 103 casas, 106 departamentos, 102, 82 estacionamientos, etc. O quiero ver a Sevilla. ¿Cierto? Y cambian los datos conforme yo voy realizando el filtro de cada uno de ellos. Aquí, aquí. Y en su cabeza, datos. Que no producción. Vamos, que ya no me modifica este gráfico. ¿Por qué? No sé. Aquí, entonces, ya. En este gráfico modificamos un gráfico que no era a modificar. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Ok. Listo, ahí está. Vemos entonces nuestros gráficos de las tablas dinámicas. Vamos a regresarnos a la primera y vamos a ver a Ángeles. Cuando yo cambio a Ángeles, estas dos, vean cómo se están modificando. ¿Sí notaron la diferencia? Cambié otra vez al vendedor. Poner a Carlos. ¿Sí? Afecta a las tablas dinámicas este único filtro. Si se dan cuenta, no es más que un filtro, pero se representa con un botoncito más amigable, si así lo quieren ver. Entonces, si yo quisiera explicar a través de tablas dinámicas, puedo unir, bueno, aquí vean,
metí mal esta tabla dinámica, debí pegarla aquí, pero bueno, la inserté en este lado. Puedo ser tan específico como yo quiera de lo más general, perdón, a lo más específico en base a cómo nosotros los queremos utilizar. Ya vimos que nos puede entregar un informe detallado de cada uno de los vendedores, ¿cierto? Ya vimos que puede extraer información, ya vimos que los gráficos pueden trabajar a partir de tablas dinámicas y con un control de filtro podemos modificar esa información. Hasta aquí, antes de que continúe con el otro, no sé si tengan alguna duda, sugerencia, comentario, ¿pudieron ingresar su control de filtro? Marco, dime, te escucho. Yo me perdí ya al intentar entrar ahí en ese filtro, maestro. Pero bueno, hay que volverlo a checar para hacerlo bien. Gracias, maestro. Si ya entendiste el funcionamiento de la tabla dinámica y el gráfico, es bien sencillo. Ahí va de nuevo. Lo voy a quitar para volver a realizar, ¿vale? Aquí, ¿alguien más tiene alguna duda con esto para continuar de manera breve con los macros? No, profe. Seguro ya les salió sus tablas dinámicas, ya las trabajaron con gráficos. Y bueno, a partir de esta tabla dinámica, ¿qué vamos a realizar? Vamos a insertar este control de los filtros para que afecte a nuestros gráficos. ¿Cómo lo insertamos? Vamos a dar clic en nuestra tabla dinámica y vamos a ir al botón de datos, al menú de datos, perdón. La parte superior tenemos el menú de datos y nos vamos a ir a agregar un control de filtro. Este control de filtro nos va a preguntar o nos va a aparecer en una leyenda. Primero selecciono una columna. ¿Para qué? Para que afecte a esa columna este control de filtro. Entonces, aquí nos pide una columna. ¿Cuál iba a ser la columna? Queríamos ver por vendedor, si no me recuerdo, aquí está, vendedor. ¿Vale? Ya que lo realizamos, ahora sí, vamos a seleccionar en todos y nos van a mostrar únicamente nuestros vendedores. Si yo quiero ver únicamente a Arturo, borro todos los demás, como si fuera un filtro, selecciono a Arturo y doy clic en aceptar. Y ahora, tanto mi tabla dinámica que es de aquí, como mi gráfico dinámico, me está mostrando el resumen de Arturo, que fue un vendedor, que tuvo estas operaciones de casas, de departamentos, que fueron 73, y de depósitos, que fueron 58. ¿Vale? A ver, ahora quiero revisar a Ángeles. Ok, Ángeles tuvo 66 casas, 68 departamentos y 73 depósitos. Ok, ya expliqué esos dos y me piden información otra vez de todos. Ok, le doy a aceptar y vuelvo a ver a cada uno de mis vendedores con sus datos de manera independiente. ¿Listo? ¿Listo, Marco? ¿Sí pudiste? Sí, maestro, ya ahorita lo voy a hacer de nuevo. Gracias, maestro. Lo he entendido, gracias. Sí, sin problema. Ahora, en ese otro gráfico, yo quiero que me muestre únicamente mis tipos de inmueble, ¿no? En este de aquí, voy a darle clic y quiero ver únicamente las casas. En este me está mostrando únicamente las casas. Vean, aquí me está mostrando las casas y ¿qué otra cosa me muestra? La suma total.
¿Por qué? Porque desde la tabla dinámica yo tengo mi suma total. Si yo quito la suma total de esa tabla, ahí, yo quito la suma total de esta tabla dinámica, pues propiamente ya no me deben de aparecer, porque mediante este control de mi tabla dinámica como de mi gráfico, yo ya no estoy viendo el apartado de la suma total, ¿sí? Y entonces ya no es lo mismo presentar mis datos únicamente con puras letras que ir presentando los datos de manera específica. Vean, ¿por qué se afectan las dos tablas? Los dos gráficos, perdón. Porque en una estoy viendo al vendedor, que es esta de aquí, y que es este gráfico, Iván, y en el otro control de filtro, ¿qué es lo que estoy viendo? Los tipos de inmueble. Si yo selecciono aquí todos mis tipos de inmueble, ¿vale? Vean lo que sucedió. Y de esta manera ustedes pueden ingresar los controles de filtro que ustedes quieran, las tablas dinámicas que ustedes quieran y la información que ustedes requieran. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Un detalle, perdón? ¿Qué les parecen los gráficos dinámicos, controles de filtro, análisis de esta manera? Blanca, dime, te escucho. Yo, por ejemplo, profesor, ya trabajé lo que viene siendo en la tabla dinámica, ya realicé desde datos, ya agregué un control de filtro, también ya hice lo que viene siendo pues, no me acuerdo cómo, bueno, a mí lo tuve que hacer desde la primera tabla dinámica, porque no pude insertar la segunda en la misma pestaña, no me dio, profesor. Ok, Blanca, no se revisa la grabación porque eso lo realizamos 2 veces. Nada más hay que especificar que es en la misma y decirle en qué celda lo quieres hacer, pero si entendiste todo lo demás, ya estás del otro lado. Ok. ¿Quién más? Alma. Gracias, profe. Oiga, yo nada más un detallito en la gráfica. ¿Cómo le hizo a la gráfica? Porque ahí sí ya no vi. En la de Cádiz, Córdoba, en esa gráfica, ¿cómo le puso esas etiquetas de oficinas y todo sobre las barras? Ok, por favor. esta es en la configuración del gráfico, no de la tabla dinámica. Vas a dar doble clic al gráfico y te va a aparecer este editor. En el eje X, que es el que muestra de manera vertical, vas a agregar una etiqueta. En estos 3 puntitos dice agregar etiqueta, le vas a dar clic y te va a aparecer esta de provincia. Ok. ¿Listo? Y ya. De esa manera ya se deben demostrar. Ok, muy bien. Muchas gracias, profe. Sí, de nada. Dale. Bueno, en realidad era lo más que como complicado de que fueran entendiendo cómo es que funcionan y cómo pueden destazar desde lo general hasta lo más específico de la manera detallada que menos puedan imaginar. Mediante estas tablas dinámicas y gráficos dinámicos es como se puede realizar. Por último, vamos a ver lo que es lo que son los macros. Como les decía, los macros no son más que Carolina, tienes la mano levantada. Ay, perdón, es que no me salió lo del filtro, no me sale, me dice que ponga un rango, no sé por qué. Tienes que crear el filtro dando clic primero en tu tabla dinámica. Dentro de la tabla, ahora sí te vas a datos y creas el filtro, porque si no, siempre te va a estar pidiendo ese rango. Si no te sitúas dentro de la tabla, siempre te va a pedir el rango. O sea, ¿la tengo que seleccionar o nada más con que esté dentro? Con que estés dentro de la tabla. Ah, ok. Pero borra el otro, el que ya habías creado, bórralo y vuelves Sí, lo voy a borrar.
Gracias. Ok, sí, de nada. Entonces, los macros, pues, son una serie de instrucciones, serie de pasos que nosotros vamos a establecer para después aplicarlo en la manera en que nosotros grabamos esa secuencia de pasos dentro de Google Sheets. Un ejemplo bien rápido y bien fácil. Por decir, en mi caso, cuando yo creaba mis listas para mis estudiantes de la otra escuela, yo quería el mismo formato para todas mis listas. Quería que la barra superior fuera color verde, que estuviera centrado, que fuera de un tipo de letra diferente, entre otras características, que la tabla estuviera toda sombreada con puntitos. Y lo que tenía que hacer para empezar es lo mismo, agarrar una hoja y decir, bueno, ¿qué quiero en mi lista? ¿Qué quiero ver en esa lista? Ah, quiero que tenga este diseño, quiero que se muestre de esta manera, quiero que haga esto, quiero que haga lo otro. Ok. Y entonces, pues ya iba, en ese caso a Excel, pero es lo mismo en Sheets. Y decía, muy bien, quiero que la primer columna, que va a ser vamos a utilizar las mismas de aquí. Miren, ¿cuántas columnas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 columnas. Muy bien. Entonces, en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, quería que este fondo fuera de color verde, que la letra fuera de color roja, que el texto estuviera centrado, que fuera en negritas y que estuviera subrayado. Ok, ahora sí. Aquí iba a poner, ¿qué era? Alumnos. Ah, no, quedamos que eran los mismos datos, que eran estos de aquí. Entonces, era ID de operación, lo vamos a copiar únicamente. Y lo voy a copiar y aquí únicamente voy a pegar los datos, pegar valores. ¿Sí? Pero vean qué pasó. Todos estos ya me están respetando el formato que yo definí. ¿Cuál era el formato? Que era color verde, que estaba en negritas, que estaba en itálica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias maneras de realizarlo, por decir. Esta de aquí, pues ya nada más la copiaba y la pegaba en las listas que yo fuera a utilizar. Y listo, eso era lo más como fácil, lo más viable. O bien, copiaba mi primer columna, me iba a la otra hoja y la pegaba. Y ya, se pega igual. Sin embargo, con la ayuda de los macros, todo esto se puede realizar de una manera muy práctica, muy fácil y a través de un solo clic, siempre y cuando sepamos qué es lo que vamos a hacer. Acuérdense, eran 13 columnas. Entonces me voy a ir a una hoja nueva y voy a grabar este macro. Voy a dejar establecidos los pasos para que cuando yo vuelva a utilizar ese macro, respete todo lo que yo hice anteriormente. Es decir, me voy a ir al menú de extensiones y por aquí tengo el apartado de macros. ¿Ok? Me voy a ir a grabar macro y me va a desplegar este otro menú. Me pregunta, ¿usar referencias absolutas o usar referencias relativas? Lo correcto sería, o bueno, existen diferentes puntos de vista. Para mí, lo cual, si lo voy a utilizar en una lista y va a ser un orden definido para todas mis listas, siempre debe de ser en una referencia absoluta para evitar que se peguen en columnas diferentes o que el formato salga raro en otros lugares donde no debe de ir. Siempre debe de ser en referencias absolutas. Entonces voy a darle clic en usar referencias absolutas y vean, me dice registrando un nuevo macro. Está esperando que yo haga algo. ¿Sí? Si ven, está parpadeando el foquito rojo, está esperando que yo haga algo. ¿Qué era lo primero que iba a hacer? Que iba a seleccionar
mis columnas y va a cambiar el color y va a dar el formato negritas y va a ponerlo en itálica. Tal vez le iba a cambiar el nombre a 15 y el texto lo quería centrado, ¿cierto? Es más, vamos a cambiar la rotación del texto hacia arriba. Tal. Hasta ahí. Eso es lo que realiza la macro. Le vamos a dar clic en guardar. Y le voy a poner un nombre, el que ustedes quieran. Vamos a poner formato de lista. Me puede sugerir alguna combinación de teclas que si yo presiono Control Alt Shift más un número o una letra, pueda aplicar esa macro. En este caso, no lo quiero hacer. Voy a dar clic en guardar. ¿Sale? Esto que acabo de hacer es una serie de instrucciones, una serie de comandos que se va a ejecutar siempre que yo utilice esta macro. Es decir, esto de aquí, es más, voy a ir aquí a mi tabla dinámica y de aquí voy a extraer esta información. Vale. Todos estos registros, pues me los voy a llevar, los voy a copiar y pues los voy a pegar. Ahí. Y pues voy a pegar únicamente mis valores. ¿Vale? Ahora bien, en mi tabla dinámica voy a extraer los datos ahora de Romina. ¿Vale? Si yo me voy otra vez a extensiones, a macros, vean cómo ya me aparece la que acabo de guardar, que es formato de listas. Si le doy clic. Necesita tu permiso. Sí. Ok. Aquí vamos a darle los permisos, permitir. Otra vez macros, formato de listas. ¿Y vieron qué pasó? No tuve que volver a seleccionar todo el rango, no tuve que volver a cambiar el orden en el que se iban a mostrar, no tuve que centrar los documentos. ¿Por qué? Porque ejecuté mi macro que ya había guardado previamente. Si me expliqué, si vieron qué es lo que pueden realizar. Si yo me voy ahora aquí a Arturo, lo mismo. Otra vez tendría que volver a seleccionar toda la fila, ir a cambiar el color, etcétera, etcétera. Lo cual, pues, únicamente selecciono, me voy a extensiones, a mis macros, administrar macros, extensiones, macros y a mi formato de lista. Y ya, lo aplica de manera automática. ¿Sí? ¿Tuvieron, o si entendieron lo que hacen estas macros, cómo trabajan? ¿Tienen alguna duda, sugerencia? Blanca, tienes la manta levantada. Sí, profe, mi duda era precisamente por esto. De manera horizontal, este título, cuando es muy amplio, ¿no lo podemos hacer que se visualice así como en el Excel? Por ejemplo, ya ve que tenemos en el Excel que a través del formato de celda y luego alineación y luego ajuste de celda, entonces pues... Sí, lo mismo. Sí. Lo mismo lo pueden realizar a través de las macros. Lo graban y todo lo que peguen ahí se va a ajustar a lo que ustedes definieron. Por aquí el moderador ya envió la encuesta. Por favor, no se vayan sin votar. Apenas van 9, 10 de 42 que estamos. Por favor, realicen la encuesta. Y bueno, de manera general, si vieron esto de los macros, es cuestión de práctica. Lo que siempre les recomiendo es que tengan en claro qué quieren hacer, tanto en tablas dinámicas como en gráficos dinámicos, para que a la hora de que ya los tengan, no estén modificando a cada rato la información y sea más engorroso. O sea, ya vieron que de 2 clics les facilita el trabajo de horas, así, literalmente de horas, con la utilización de estos
de estas opciones, pues, de estas herramientas que tiene Google Sheets, que son nuestras tablas dinámicas, nuestros gráficos dinámicos, entre la utilización de ambas. Y bueno, los macros, lo mismo pueden utilizar para funciones, para fórmulas, pero bueno, eso es un poquito más complicado de realizar. Sin embargo, con el entendimiento de las macros en cuanto al diseño es lo esencial para que sepan y aprendan a cómo utilizar las macros. De todas maneras, si quedó alguna duda en el proceso de la realización de cada uno de ellos, la clase, recuerden que queda grabada en YouTube. Y, a ver, déjenme ver las encuestas, apenas vamos 22, por favor, no se me vayan sin votar. Y antes de concluir, me gustaría escuchar de manera general qué les pareció la sesión del día de hoy, en qué la podrían llevar a cabo y cómo le podrían sacar ese provecho. El fin de las clases no es que entren y estén viendo cómo le movemos, le picamos por acá, sino que ustedes vayan practicando y lo vayan llevando día a día en su quehacer, ya sea profesional, académico o profesional. Por ahí, moderador, están pidiendo el link del canal de YouTube, por favor. Y antes de que nos vayamos, me gustaría escuchar a alguien, algunos, por favor. Ok, Marco. Sí, maestro, muchas gracias. Es muy bueno lo que nos enseñó el día de hoy. Claro, a muchos compañeros, pues yo creo que les funciona dependiendo en donde trabajen, ¿no? Yo ahorita me dedico a hacer, bueno, mi trabajo me dedico a hacer estructura, herrería, todo eso, ¿no? No llevo un control como tal, pero yo creo que a los compañeros que ya llevan algo de archivo o algo en su trabajo, pues sí les ayuda mucho. También no niego que a mí también me va a ayudar, por eso lo estoy aprendiendo, maestro. Entonces la intención es de seguirlo pues haciendo, maestro. Muchas gracias, buen día. Ok, Aneli. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me pueden oír? Sí. Ok, no, porque cambié la computadora y no sabía si en esta estaban recepcionando bien. Yo en realidad para mi trabajo específico de docente no lo voy a necesitar en este momento, pero sí para una picardía personal en el sentido de que estoy investigando mi familia y la verdad que conseguí un archivo de Buenos Aires de los arribos de barcos y son cientos de páginas para poder revisar una por una y me da cantidad de información y entonces viendo cómo tú ibas pautando para que me fuera devolviendo la información correcta, lo pienso aplicar ahí a ver si me da un resultado. Y en lo otro que lo voy a aplicar, que eso sí es algo que estoy haciendo, es que estoy terminando de escribir un libro y tengo que hacer un análisis de la parte de población y demás, entonces ahí voy a constatar los datos y me viene genial para llevarlo a la práctica y ver, porque está buenísimo, me quedé mirando más que haciendo porque empecé a hacer y después me iba con lo que estabas haciendo, entonces preferí mirarte, pero sí lo voy a poner en práctica ahí y después diré los resultados, pero me parece que sí, por la forma en lo que lo utilizaste, creo que por ahí le voy a sacar buen rédito. Perfecto, pues sí, ese es el fin de las clases, que ustedes vean cómo lo podrían aplicar justamente eso, a casos de la vida práctica, ya sea en su quehacer laboral, profesional o académico, y que pues saquen el máximo potencial de estas sesiones. Por aquí, Alma, tienes la manita levantada. Sí, profe, muchas gracias. Fue un tema muy interesante. Muchísimas gracias por su explicación y pues la paciencia también que nos tiene porque como nos vamos atorando. Yo por el momento no trabajo tantos datos, pero creo que lo puedo practicar y aplicar en mi trabajo conforme a mis datos, ¿no? Conforme a mis indicadores, cómo voy mes con mes, en qué me tengo que enfocar. Y no sé, tal vez empezar a hacer como propuestas también, aportar al equipo, aportar a mi jefe, cómo puede mostrarse esos datos para cada uno de mis compañeros del equipo. Creo que se trata también de
pero muchísimas gracias, estuvo muy bien y aprendí demasiado. Muchas gracias, profe. No, de nada, Alma, pues justamente, exactamente, diste en la palabra clave, pues justamente los gráficos, las tablas dinámicas y estas funciones nos ayudan a analizar, a comprender y a entender cómo pudieras hacer algunas mejoras, cómo puedes explicar de una mejor manera, partiendo no de millones de datos ni de miles, puedes partir desde 5, 10, 15 datos, pero partirlos desde lo general hasta lo más específico, para que todos puedan entenderlo cuando sepas o cuando tengas estas grandes cantidades de datos. Y justamente es eso, llevarlo a la práctica, irlo practicando. Yo lo hago con muchos datos para que entiendan más rápido cómo funciona, pero con poquitos datos también se puede hacer y es más fácil realizar cada uno de ellos, ¿ok? Y por aquí vi totalmente levantada. Muy bien. Bueno, pues fue un gusto estar compartiendo conocimiento con ustedes. Espero se encuentren de maravilla. Espero verlos en un próximo bloque de su herramienta, de su materia, perdón, de herramientas digitales. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Saludos, maestro. Gracias. Gracias. Hasta luego.